lo que está claro es que todas estas sustancias que hemos ido enumerando, pues tienen muchísima actividad o aumentan mucho la actividad fisiológica de ese aparato digestivo como es estómago e intestino. Entonces, pues ahí estaban el fundamento o la razón o bien familiar o social por la que a mí me da la sensación de que es bueno casi siempre tomar, o era bueno, y sigue siendo lo bueno, en su dosis, más ajustada. No vaya a ser que ahora con el tema de lo que les estoy hablando, pues aquí tengan una excusa para decir, pues es que yo he visto por televisión que este hombre invitaba a empinar el codo y joder, con lo bien que se pasa. No, un momento que eso tampoco es, ¿no? Y lógicamente, pues aquí no hay que dar rienda suelta a que por 4 palabras que se oyen y se dicen en el mejor sentido y con la máxima pulcritud y por supuesto en su justa medida, ahora vayamos a hacer tonterías, ¿no?, en ese sentido. Entonces, incluso, pues yo tengo esa cultura no de beber alcohol porque sí, sino que, bueno, evidentemente somos tierras de vinos, licores y otras bebidas espirituosas, eso por supuesto que sí, pero que, repito, en su justa medida, pues no deja de ser bueno en ese sentido, ¿no? Entonces yo recuerdo, pues, los típicos domingos, y así he seguido otra tradición con mis pequeños, ¿no?, digamos así, pues cuando puedo, entonces yo, recordando aquellos tiempos de la universidad, o cuando ya despuntaban las barbas, que, bueno, pues íbamos a misa, pues te entraban digamos, ese dolor de conciencia, ¿no?, lo mal que te habías portado y lo que habías fallado. Parece ser que tenías como una pena grande, y estábamos deseando de salir, y normalmente pues cumplíamos alguna penitencia yendo a tomar aquellos amargos, aquella cafetería o era una especie como un bar en Zaragoza que se llamaba Los Espumosos, a tomar nuestra pequeña cerveza con limón. Entonces yo recuerdo que parece ser que tomando ese sabor amargo, parece ser que tranquilizabas un poco más quizá corazón, y entonces estabas preparando un poco para la opípara comida, pues que en la casa de tus padres te esperaba junto a toda la familia. Entonces es curioso que ese apetito, por supuesto que estaba más aumentado, ¿no? Bueno, vamos a continuar y ya vamos a ir desglosando un poquito cada uno de los componentes que tiene, pues, este aperitivo o este vermú, ¿no? Entonces hemos dicho que tiene la composición en primer lugar de este ajenjo, que muchos de ustedes ya habrán oído hablar por lo menos, ¿no? Entonces, esta es una hierba, es más bien un arbusto, que también se le denomina, pues, absintios, o del género de Artemisa. Entonces, Artemisa, a muchos de ustedes, por ser pacientes o por ser, receptores de esta medicina natural, o de esta acupuntura y de esta moxibustión, también le sonará ya, ¿no?, esa hierbecita con la que tonificamos y quemamos y que tanto o a veces protestan, ¿no? E incluso, pues también, pues, le sonará Artemisa por la famosa diosa, ¿no? Pero en ese sentido aquí va por otro lado, ¿no? Entonces es una planta, pues, que puede tener, yo qué sé, pues 70 o 80 centímetros, un arbusto más bien. Y entonces está claro que las características que tiene, es que en primer lugar tiene un fuerte olor aromático, y es muy penetrante, con lo que si tiene un aroma fuerte, y es muy penetrante, ya significa voy a hacer que vayan recordando algunos de los programas que hemos visto ya a lo largo de esta actividad, que estimula ya de momento pues el segundo meridiano negativo, aquel que estaba formado por pulmón y por bazo. Entonces pulmón evidentemente se estimula por ese olor penetrante, ¿no? Parece ser que abre pulmones, y por supuesto su compañero bazo, fundamental en esa digestión, ¿no? Eso para empezar. Entonces de ese olor fuerte, pues pasamos a qué tipo de sabor tendrá. Evidentemente tiene un sabor muy amargo, Entonces ese sabor muy amargo pues también va a tener su porqué, porque en el sentido de que va, en primer lugar, a tranquilizar corazón, y también por ese amargor va a tranquilizar o va a tonificar más ese hígado y esa vesícula biliar, que como
por la teoría de los 5 elementos, va a ser madre de corazón, pues al tonificar la madre va a estar mucho más tranquilo el hijo. Eso, no sé si recordarán aquellos cuadritos o aquella rueda de carro que nosotros íbamos poniendo, ¿no? Eso en cuanto a ese sabor. Las hojas, pues son unas hojas persistentes, cubiertas de un vello blanquecino. Y aquí volvemos a hablar otra vez de ese color blanco, estimulante de ese pulmón y de ese intestino grueso. Y que si no las tocamos un poquito, pican un poquito, ese pelillo que la recubre, ¿no? Y las flores, con eso ya terminamos todo el arbusto, las flores son pequeñas, muy numerosas, y el color que tienen estas flores es de un color amarillo verdoso. Entonces, este color amarillo verdoso, pues ya sabemos, ¿no?, que amarillo estimulaba muchísimo esa pareja de órganos tierra, ese estómago y ese bazo, mientras que ese color verde estimulaba precisamente ese hígado y esa vesícula biliar. Entonces, solamente al ir, digamos, estimulando o tonificando esas dos glándulas de secreción fundamentales para la secreción, como son hígado y bazo, digamos así, o hígado vesicular biliar y estómago bazo, por supuesto estamos poniendo en la mejor condición para que esos órganos, los componentes del ácido o los que excretan esas bases o esos productos alcalinos, van a estar en su mejor condición para, digamos, hacer la digestión y posteriormente que la absorción pues tenga pues una mayor calidad, ¿no?, y aprovechemos mucho más lo que estamos comiendo. Entonces, al tomar estas sustancias solamente por la condición de esa estimulación, por el olor, por esa vista, digamos así, que ya está estimulando algunos órganos como los que acabamos de decir, y por supuesto ese sabor, ya está preparando ese cuerpo para recibir en la mejor condición pues la comida que posteriormente pues vayamos a echar, ¿no? Entonces eso es, digamos, en cuanto a las características de ese arbusto. Pero es que hay que pensar un poco cuando el hombre tiene que estar plantándola, y posteriormente cuando hay que recolectarla. Entonces, se suele plantar o cultivar, digamos así, plantar, ¿no? Se tienen que echar las semillas, pues en una época más o menos húmeda, cuando la tierra está más o menos blandita y húmeda. En ese sentido, pues se hace a finales de octubre o noviembre, pues ya a finalizar otoño y empezar ese invierno. ¿Y cuándo van a hacer? ¿O cuándo es la época de la mejor recolección? Pues lógicamente julio y agosto. Entonces, como en todas las cosas de la naturaleza, casi siempre se puede poner, digamos, el remedio antes de que salga la enfermedad. Eso es lo que hace la naturaleza, aunque las personas solamente intentemos poner el remedio cuando está la enfermedad puesta en su sitio. Yo voy a explicar, o voy a repetir, mejor dicho, que cuando una persona, mejor dicho, para hacer una mejor medicina preventiva, pues siempre he puesto el ejemplo de que para tratar o curar una bronquitis asmática, o mejor dicho, una alergia que se suele dar fundamentalmente cuando hay más proteínas, digamos, vegetales o sustancias extrañas en el aire, pues, y eso se produce en primavera, casi siempre hay que hacer el tratamiento 2 estaciones anteriores. ¿Qué significa? Que si tenemos primavera, verano, otoño e invierno, si tenemos aquí, vamos a hacerlo al revés, ¿no? Primavera es cuando sale la enfermedad. Antes de la primavera, pues hemos pasado invierno. Lógicamente habría que hacer un buen tratamiento de medicina preventiva, y esa sí que hace efecto, justamente en 2 estaciones anteriores. O sea, tratar en otoño para prevenir en primavera estos típicos señores y señoras de alergia. Lo que ocurre que en esa época de otoño quizá pues los síntomas no sean tan sumamente floridos, que es cuando
todo emana con tantísima fuerza es precisamente en la naturaleza y, lógicamente, en el cuerpo, ¿no? Decimos que, uy, la primavera la sangre altera. No es que se altere la sangre, sino que se altera la sangre, los pelos, los dientes, hasta los pantalones, ¿no? En ese sentido. Entonces, en ese sentido, quiero decir que este ajenjo, pues digamos que se puede cultivar en otoño para que salga precisamente en ese julio-agosto, ¿no? O incluso plantarlo en invierno o a principios de ese invierno. Entonces sale en julio y en agosto. Entonces, ¿qué hemos dicho? No hemos dicho en muchísimas ocasiones que del 15 de julio al 15 de agosto, esa microestación o esa estación de canícula, cuando más calor hace y muchas veces cuando más humedad, cuanto más ataca bazo y cuanto más ataca a estómago, mayor capacidad para sufrir, digamos, sufrir esguinces o sufrir alteraciones cardíacas, precisamente cuando el corazón está más aplanado, ¿no? Por el clima tan, digamos, tan sofocante que hace, es precisamente cuando nace o se recolecta este ajenjo, esta sustancia amarga. ¿Para qué? Tomando esta sustancia amarga lo que hace es tranquilizar mucho corazón o estimular también mucho esa vesícula y ese hígado para que posteriormente tranquilice o tonifique a su hijo, que es corazón e intestino. Entonces, en ese sentido, no es ninguna casualidad que agricultores e incluso antiguos médicos cultivasen su propia absenta o su propio ajenjo para tenerlo y recolectarlo en esa época de canícula para quizá tonificar esas cosas que de una forma natural iban a sufrir sobremanera. Entonces, bueno, ya me están avisando que el tiempo ya se está agotando, que si ustedes me permiten, nos vamos a quedar aquí. Pues hemos explicado lo que es el ajenjo, las características que tiene en cuanto a ese arbusto de color, sabor y olor, cuando se recolecta y para qué, y con esto ya, si me lo permiten, vamos a despedirnos por hoy, emplazándoles hasta la semana que viene, con la que seguiremos hablando de este vermú o de estos aperitivos y el por qué, para qué, quiénes sí y quiénes no. ¿De acuerdo? Pues ya solamente darles las gracias por su atención y emplazarles hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hala pues, hasta luego.